esta clase sea para Tzachai Berajá de todo Am Israel. Refuah Shelema de mi querido abuelo Daniel Ben Letife. Toch Shar Jolei Amo Israel, Bezrat Hashem. Todos los que tengan salud, que Hashem se las mantenga. Todos los que necesiten salvación, que Hashem les mande. Yeshuot Benechamot, que siempre escuchemos Besorot Tovot. Que siempre puedan ser portadores de buenas noticias. Esta semana es una semana muy especial, este Shabbat, porque se sacan 3 Sifrei Torah. No es común. Está escrito que cuando sacan 3 Sefer Torah tiene como un poder especial en el Shammai en ese momento. Por eso es muy bueno de que uno pueda acudir al Knis cuando se abre el Ejal y se sacan los 3 Sefarim. Hay como 3 energías, 3 conexiones más directas con el Shammai. Es momento de pedir, se sacan 3 Sefarim porque cae Rosh Chodesh. El primer Sefer es de la Perashá de la semana, que es Perashat Terumá. El segundo es de Rosh Chodesh y el tercero es de Perashat Shekalim, que se leen 3 semanas antes, o 2 semanas. Desde Rosh Chodesh se empiezan a sacar Sefarim antes de Purim y uno antes de Pesach. Entonces esta semana nos toca la Perashá de Terumá. Vamos a ver un poquito de Zohar. En verdad hay Zohar interesante que es bueno saberlo. Y Bezrat Hashem lo que nos alcance de seguir viendo de la Perashá. Empieza la Torah pidiendo, Vaidaber Hashem Moshe lemor, daber bnei Israel, le dice Hashem a Moshe, háblale al pueblo de Israel, veikhu li terumá, que tomen para mí terumá. Me'et kol ish asher yidebenu libot ikhu et terumati. Tomen para mí terumá de toda persona que tenga su yidebenu libot, que tenga bondad de corazón, tomen mi terumá. Entonces aquí el primer mensaje es claro, como ya sabemos, veikhu li terumá. Cuando Hashem dice tomen para mí, no existe tomar para mí, es toma para ti o dame a mí. ¿Cómo que tomen para mí? Explican los Jajamim que cuando uno da, hace más favor el que recibe que el que da. Si no tuviéramos pobres quien nos reciba nuestra tzedakah, entonces no tuviéramos esa bondad. Veikhu terumá, Hashem dice, tomen para mí. Ustedes están tomando, aunque me lo están dando a mí, pero en verdad es un beneficio para ustedes. Cuando uno da tzedakah, no se tiene que sentir de que está haciendo un favor, sino que le están haciendo un favor de que lo puedan recibir. Por eso se dice Veikhu terumá, por eso dice así Hashem. ¿Para qué Akadosh Baruj Hu pidió estos donativos? Empezó a pedir donativos. ¿Para qué son los donativos? El Mishkan, muy bien. ¿Qué es Mishkan? Tabernáculo. Akadosh Baruj Hu no moraba en la tierra. Nada más cuando fue Matan Torah, estuvo ahí Hashem, pero nunca estuvo morando con el pueblo judío. ¿Es una petición del pueblo judío como para tener la conexión visual? No, es una petición de Dios. Dios pidió que él quería estar ahí. Hashem pidió, yo quiero estar con ustedes. Ve'asuli migdash, ve'shachanti betoham. Háganme un bet hamikdash, un lugar, un santuario donde yo pueda morar. Hashem quería estar dentro. Entonces, como no estaba, fue a Ar Sinai, la entrega de la Torah. Aparentemente Hashem se iba a quedar ahí, ya iba a estar con el pueblo de Israel. Cuando hicieron el Egel Azab, Hashem se tuvo que separar, se tuvo que alejar porque Dios no puede estar en lugar donde hay pecado. Entonces, ¿qué pidió? Háganme por lo menos un cuarto, un lugar donde yo pueda estar, que es el Mishkan. Por eso el Mishkan tiene, y el Bet HaMikdash después, tiene distintas leyes con respecto a la pureza. Tiene que haber pureza para poder entrar, no puede haber pecado, tiene que ser un lugar puro, un lugar sagrado, y ahí está Akadosh Baruj Hu. Eso fue después de que se hizo el Egel. Akadosh Baruj Hu les pide al pueblo de Israel, quiero que por favor donen para hacer el Mishkan. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Le falta dinero a Dios? ¿Necesita la participación de la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para quién es la casa? Para Hashem. Entonces, ¿para qué la gente tiene que participar? ¿Por qué Hashem pidió que la gente participe? Esa es la pregunta. Para sentirse parte de... Genera un vínculo al momento de dar, ¿no? Te conecta. ¿Con quién? ¿Con Hashem? Cuando participamos, más gente... Se valora más la participación, ¿sabes? Todas las respuestas son válidas. Pero todas las respuestas son válidas y es verdad. Hashem quería que el pueblo de Israel tenga parte en este proyecto tan bonito que se llama Mishkan. Y por eso pidió que den dinero,
que donen, ¿ok? Una de las tendencias naturales que nosotros tenemos es querer el dinero que tenemos. Tenemos un amor al dinero especial. Queremos el dinero. Es una tendencia natural. ¿Está bien? Y queremos más, y queremos más, y queremos más. Y nunca uno se sacia. Shlomo HaMelech lo dice. Vegama nefesh lo timale. Nunca uno se sacia. Oev kesef lo isba kesef. El que ama el dinero no se sacia de dinero. Es una tendencia que nosotros tenemos de amar y querer más y no satisfacernos, y Hashem pide que de ese dinero uno done. Prácticamente en temas, en el idioma de la Torah, dinero es damim, sangres. Velo hielo damim, no va a tener que pagar. Dam es sangre, es verdad, y damim también se refiere a monedas, a dinero. ¿Por qué ese es el idioma? El idioma es porque cuando uno da, siente que se desangra, porque uno está dando dinero que es de él, entonces lo estás donando, es como que sacar de tu sangre y darlo. Y esa era la idea del Mishkan, después de hacer el pecado del becerro de oro, era hacer como una capará, como un corbán. En vez de corbán de la persona, ese es corbán como de dinero, da. Entonces esa era la parte, era parte de la capará, poder dar el dinero para que sea capará del Mishkan. Es una de las razones por la cual tenían que dar. ¿Está claro hasta aquí? En verdad, esta tendencia de querer dinero, había Rab Chaim Sonnenfeld, decía algo muy bonito, es otro nivel. Pues. O sea, yo no entiendo por qué la gente no para de juntar dinero. Está bien que te guste el dinero, pero ¿por qué todo el tiempo juntan y ven, todo el tiempo se matan para juntar más y más? Entonces uno le dijo, uno de los que están ahí le dijo, ¿cómo? El dinero es necesario. ¿O no? Claro. ¿Verdad, señor Esther, o no? Claro que sí. El dinero es necesario. Entonces él les dijo, y el papel de baño también es necesario. Yo no he visto gente que han llenado cuartos de papel de baño. O sea, ¿por qué? Lo necesario tienes, lo provisional. Pero aquí tú puedes ver gente que ya tiene, que ya le alcanza para vivir, para después, para sus hijos, para sus nietos, y no para. Pero no entiendo. Sí puede ser necesario, pero no por ser necesario no se tiene que volverlo. Es otro nivel. En verdad, esa tendencia de nosotros querer el dinero y amar el dinero es buena, pero la canalizamos mal. La canalizamos para el dinero y no la canalizamos para, por ejemplo, cosas buenas. ¿Qué significa cosas buenas? Nunca te tienes que saciar de querer el bien, de la superación. Tienes que ser ambicionado y fan de todo el tiempo superarte y todo el tiempo hacer cosas buenas y todo el tiempo ser mejor. Y nosotros nos satisfacemos en ser mejor y no nos satisfacemos con el dinero. Tiene que ser al revés. Esa parte de no saciarse hay que aplicarla de la manera correcta. Todos la tenemos, todos tenemos ambición, pero hay que canalizarla para la manera correcta y así, ya con lo demás, uno se termina saciando. Pero el Zohar trae algo muy interesante que dice así. Patach Rabbi Shimon ve'amar. Dijo Rabbi Shimon ve'ikhuli. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu dice y tomen para mí? Para enseñarnos algo muy importante. Toda persona que quiera hacer una mitzvah, ve'la'asok ve'avodat Akadosh Baruj Hu, cualquier cosa que tenga que ver con servicio a Dios, cualquier mitzvah que hagas, vas a hacer jalá, prender velas, bikur jolim, lo que sea que hagas, es muy importante que lo yasok baem rekam ubhinam. No lo busques gratis. No busques mitzvot gratis o baratas. Ela, tzarich adam lasok baem, sino la persona necesita ocuparse. Karraúi le ficojo. Tienes que no busques las mitzvot ni fáciles ni baratas. Tienes que buscar mitzvot que te ocupen, que pongas esfuerzo en ellas y también que te cuesten. ¿Por qué? Naelul adam la set vela amola kadosh baruj que no shenemar ish que matenat yado. Veim tomar. Entonces empieza a preguntar y al final dice ella. Amal yediata kadosh baruj kol misharotzes loje bo mibli sheyotzim monoklal abalabodata kadosh baruj ateunama hace. Todo lo que es servicio a Dios, por ejemplo, tefilá. Tefilá, no puedes decir, oye, invierte dinero en tu tefilá. ¿Cómo? ¿Cómo? No voy a leerte no voy a invertir dinero. No. Ahí tienes razón, que no hay que invertir dinero, pero sí tienes que invertir esfuerzo. No lo hagas fácil. No ganas nada haciéndolo fácil, ahorita vamos a explicar por qué. Y toda mitzvah que necesita acción,
Por ejemplo, Bikur Jolim, que tienes que ir, tienes que llevar. Por ejemplo, Kibud Abaem, tienes que ir, tienes que hacer. Por ejemplo, Jalá, por ejemplo, todas las mitzvot que necesitan acciones, Ateunama hace, Asur la azotota behinam berrekam. Está prohibido hacerla gratis. No busques hacer mitzvot gratis, que no te cuesten y que sean fáciles. Eso no tienes que buscar. Tienes que buscar al revés. Que te cueste dinero y que tenga su esfuerzo. No que sean imposibles, obvio. Pero sí, según el nivel de la persona, que te cuesten. Y según el nivel de la persona, que tenga su esfuerzo. ¿Por qué? Explica el Zohar y dice: Lefi, she'eno zoche beoto ma'aseh lamshich alav ruach kedusha klal ela bimchir male. Hay que entender que cuando nosotros hacemos acciones, esa acción la estás convirtiendo en algo de kedusha. ¿Ok? Todas las acciones tienen en ese momento para dirigirse a la parte sagrada o a la parte no sagrada. Todo en este mundo, la parte de la santidad y todo lo que tiene que ver con la parte mística de la santidad y la parte del Lo Alenu, la Sitra Jara y la Tumá, y todo lo que tiene que ver con la Tumá, se necesita nutrir. Los dos se necesitan nutrir. ¿Cómo se nutren? Con las acciones de las personas. Uno decide a quién nutrir. Uno decide si nutrir a la Tumá o nutrir a la Kedusha. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuando haces una mitzvah, estás nutriendo la parte de la Kedusha. Cuando haces una verá, estás nutriendo la parte de la Tumá. Así es. Ahora, existe hacer mitzvot, que esa mitzvah la secuestra la Tumá. Y no se va a la parte que uno quería. Y uno no recibe el beneficio que tenía que recibir de esa mitzvah, ya sea espiritual, ya sea lo que sea. ¿Por qué? Porque no llegó al lugar donde tenía que llegar. Por ejemplo, cuando lo haces gratis. La intención también. O sea, La intención de no tener o no esforzarse o ¿por qué? Entonces explica aquí, para que se vaya a la Kedusha tienes que pagar. Ustedes vean que en el Bet HaMikdash todo era con dinero. Es interesante, ¿por qué? Todo era con dinero. Mahatzita shekel, mitzvah de dinero. Korbanot, mitzvah de dinero. Todos los mitzvot que se hacían, se prendía el aceite, era aceite con dinero. Se decía, no había tefilot, gratis. Los Levim querían cantar, era con arpas, con instrumentos, tenía que ser con dinero. O sea, todo había inversión de esfuerzo e inversión de dinero. ¿por qué haces como por un fin, no, Hay que ponerles esfuerzo. Por eso hay que ponerles esfuerzo. por qué no me están esfuerzo? Hay mitzvot que no, es verdad. Pero hay... O sea, ¿qué esfuerzo Entonces en el Modani, en vez de decirlo acostado, siéntate. O piensa antes de decirlo, que no sea tan rutinario. Algo que puedas hacer para poderle poner el esfuerzo correcto para que se vaya a su lugar correcto. El esfuerzo es como si fuera dinero. Sí, en cosas que no tienen acción. En cosas que no hay acción, que son servicios de uno con Dios sin acción, entonces hay que poner esfuerzo. Pero en cosas de acción hay que pagar. Hay que esforzarse y pagar lo que uno puede pagar a su nivel para que esa mitzvah se vaya. Ahora, ¿por qué así? ¿Por qué así? Bueno, la respuesta sincera y directa es ahí está. Lo estamos viendo ahorita con el Bet HaMikdash, con el Mishkan, perdón. Akadosh Baruj Hu le pidió a Am Israel, quiero que ustedes pongan, que les cueste. ¿Por qué? Porque ellos metieron la pata igual con el Egel. ¿Qué hicieron en el Egel? Dieron dinero. Y al dar dinero, le dieron fuerza a la Sitra Jara, a la parte incorrecta. Entonces ahorita para poder revertir eso, con el Mishkan, tienen que poner, porque si es gratis no sirve. Dios lo podía hacer. Dios podía hacer Mishkan, no necesitaba. Le dice a Moshe, oye Moshe, haz lo tuyo, te paso la lana. No, ese es el problema. El problema es que hay que revertir lo que nutrieron mal. Nutrieron mal a la Sitra Jara, ahorita hay que nutrir a la Sitra de Kedusha, y para eso todos tienen que poner dinero. Lo seguimos pagando. Hasta el día de hoy. Todo lo que uno hace tiene que ser así. Ahora esto, dice el Zohar, se lo reveló un duende a Moshe Rabén, a Shelomo HaMelech. No sé si escuchaban hablar de la historia de Ashmedai con Shelomo HaMelech. El gusano, muy bien. Shelomo HaMelech iba a construir el Bet HaMikdash. Para construir el Bet HaMikdash se necesitaba algo muy especial, que era, las piedras no podían ser cortadas con hierro. ¿Por qué no se puede cortar una piedra con hierro? Es una prohibición de la Torah.
Ahí se me olvidó. Lotanif barzel, kijarbeja naftalea batejalelea. No puedes poner ningún tipo de hierro sobre las piedras. Por ejemplo, en el Mizbeach tenían que cortarlo, pero no se podía cortar con hierro. ¿Por qué no se podía cortar nada con hierro? Imagínense, ustedes fueron al cótel, ¿no? ¿Sí? ¿Han bajado a las minarot del cótel? Sí. Hay una piedra que mide 13 metros, creo que es. A ver, ¿me pueden explicar cómo la cortaron? Está lisa. O sea, me refiero, está cuadrada, no está como salió. ¿Cómo se cortó eso? Hay una prohibición de que no se podía poner ningún tipo de... En el segundo Bet HaMikdash no sé si aplicó, pero en el primer Bet HaMikdash tenían que poner piedras enormes. El Mizbeach era de piedra maciza adentro, tenía que haber todo piedra y era gigante, era grande. Entonces no se podía cortar. ¿Por qué no? Porque el hierro representa la muerte. Espadas, flechas, balas, todo lo que es hierro representa muerte, y el Bet HaMikdash es para vida. Entonces no puede venir algo que representa la muerte y armar la vida. No se puede hacer algo que es para vida con algo que se hizo para la muerte. Entonces Shelomo HaMelech dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo corto? ¿Cómo diseño? Entonces agarró a los de Kenim de Jerusalén, en esa época, a los ancianos, y le dijeron, la única forma es con el shamir. El shamir es un gusano que tiene un ácido especial que donde lo ponen corta. Ok, ¿cómo le hago? ¿De dónde se consigue? Dice, bueno, el shamir, el ministro del mar se lo encargó a una gallina, un gallo silvestre se llama. Ok, hay quien dice que es el dujifat, es un gallo grande y él lo está cuidando. ¿Sí? ¿De dónde agarro ese gallo? Dice, bueno, tienes que preguntarle a Ashmedai. Ashmedai era el jefe de los duendes. El jefe de los duendes, Ashmedai le tienes que preguntar, él sabe dónde está y él sabe cómo puedes llegar al Shamir. ¿Dónde está ese gallo y cómo puedes llegar al Shamir? Es una historia interesante, ¿ok? Que pasó real con Shelomo HaMelech. Entonces Shelomo tenía un ministro que se llamaba Benayahu ben Yehoyada. Era el ministro de guerra de él. Y lo mandó a buscar a Ashmedai, imagínense, lo mandó a buscar al duende. Vas, lo agarras y me lo traes. El jefe de los duendes. Perdón, antes fue de que Shelomo HaMelech agarró a un duende y a una duenda, porque hay macho y hembra, y les preguntó, ¿dónde está el Shamir? Y les dijo, ese sabe nada más Ashmedai, el jefe de los duendes. Entonces fueron a buscar a Ashmedai. Benayahu, creo que se llama Benayahu en Yehuda, si no me equivoco, él sabía dónde estaba Ashmedai, pero no había cómo vas a agarrar un duende. ¿De qué forma tú vas a ver? Entonces, ¿qué hizo? Él se dio cuenta que él tomaba agua, que el duende tomaba agua de un pozo. Agarró y le vació el pozo de agua y se lo llenó de vino. Y cuando fue el duende y tomó, se emborrachó y lo amarró. Agarró, llevó cuerdas, lo amarró y así lo agarró y se lo llevó al palacio de Shelomo. Se despierta el duende en el palacio de Shelomo. Dice, ¿qué hago aquí? Dice, pues aquí estás preso con Shelomo. No, ya suéltenme, con una condición. Con que nos digas dónde está el Shamir. Que nos digas dónde está el Shamir. Entonces el Shamir les dijo, no, ¿por qué? Al final no le quedó de otra más que decirles que lo tiene el gallo silvestre en tal lugar. Fue este primer ministro, creo que era Benayahu ben Yehoyada, fue para allá y vio al gallo, vio el nido de este gallo y no estaba el gallo. Wow. Pero estaban sus pollos, sus huevecillos ahí, habían huevos. Dijo, ¿y ahora qué hago? Agarró y puso un vidrio encima, puso un vidrio encima del nido. Puso un vidrio. Cuando llegó el gallo, no podía entrar. Se veía, pero no podía entrar. ¿Qué hizo? Trajo el Shamir para que rompa. En ese momento le echó tierra, algo así, le echó tierra a los ojos, lo mandó a un lado y agarró el Shamir y se fue. Y esa fue la manera de agarrar el Shamir. Shelomo HaMelech cuenta cómo termina la historia. Él tenía un sello con el nombre de Hashem, un anillo con un sello con el nombre de Hashem. Y el duende Ashmedai lo quería. Él sabía que si agarraba ese sello, entonces le iba a quitar el poder a Shelomo HaMelech.
Después de eso, por eso, entonces él llegó, no me acuerdo exacto cómo era, pero le dijo el duende a Shelomo Amelech, a ver ese sello, préstamelo. Dijo, no, no te lo puedo prestar, ya ves, te da miedo. No confías en mí, yo te dije dónde está el Shamir. Y así le empezó a decir. Entonces, sin querer, Shelomo Amelech se equivocó, él lo reconoce, se lo dio y él se lo tragó. En ese momento se lo tragó y parece que después de eso se lo sacó y lo echó al mar. Lo sacó y lo echó al mar. Entonces, en ese momento el duende se convirtió en Shelomo Amelech. Tenía el poder de convertirse en Shelomo Amelech y mandó a Shelomo Amelech a los pueblos, lo mandó al bosque. Y Shelomo Amelech iba por pueblos y decía, yo soy Shelomo, y nadie le creía. Y los niños salían y se burlaban de él y le pegaban. Y el duende aprovechó la oportunidad, se acostó con todas sus esposas, con su mamá, así cuenta, y hacía locuras. Y dicen, hubo una época en el Naví de que cuenta cosas malas que hizo Shelomo Amelech, dicen que era el duende, no era con todos. ¿Y la Parece duenda, que ¿ah? ¿Y la duenda no estaba con él? No, este no tenía. Ese era el jefe. En pocas palabras, en una de esas, Shelomo Amelech estaba en una costa, no tenía dinero. Y él lo dice, Ani Shelomo Amelech era Malachti al Makli, dice, llegó una época que nada más era rey de mi bastón, no tenía nada. Porque el tipo lo mandó y le quitó el poder, por eso que le dio el sello. Entonces, estaba en una costa en esos años de nómada y quería comer algo, compró creo que era un pez de los pesqueros que había ahí. Antes de comérselo lo abrió Estaba el anillo. y estaba el anillo. Agarró el anillo, se lo puso, volvió a tener el poder, sacó a Ashmedai y antes de retirarlo le quitó todo lo que sabía. Antes de sacar a Ashmedai le quitó todo lo que sabía. ¿Por qué viene toda esta introducción? Porque está escrito que él tenía un libro de brujería. Ashmedai le tenía un libro de brujería que Shelomo Amelech se lo quitó. Y cuenta aquí el Zohar, Besefer HaMechashfim, Shelimed Ashmedai et Shelomo, que le enseñó a Ashmedai a Shelomo, le hizo que le enseñe todo. Ahí dice, Katuv, dice ahí en ese libro de la brujería, Kol mi sherotze la'amor le'avir me'alav ruach tumah. Toda persona que se quiere quitar el espíritu malo de tumah, el espíritu de impureza, el espíritu de la vibra negativa, ulachnia otar ruach, y subyugar ese tipo de espíritu de tumah, ruach ajeret, maasea usherotze, la única forma de hacerlo es hacer una acción con esfuerzo. La acción con esfuerzo agarra y quita el espíritu malo y se predomina sobre un espíritu bueno. Y también tzarech liknot bimchir male kehol yasher yashito ala. Comprarlo con todo el dinero que pueda. Quiere decir a su capacidad, a su nivel, tiene que hacer la mitzvah, invertir y pagar por ella para que se salga lo tamé de esa acción y que haya nada más pureza. Ya sea mucho, ya sea poco. ¿Por qué? Y este es el mensaje. Este es ¿cómo se dice? El dicho correcto. Lefi sherua hatumá metsuyat tamid bejinam verrekam. Porque el espíritu de la tumá se encuentra en todo lo que es gratis y vacío. Todo lo que es sin esfuerzo y todo lo que es gratis, ahí está el ruach tumá. Benimkeret velita shlum se vende gratis. Todo lo malo hay de más. Y está fácil, y es gratis, y es... Veshoral bene adam bal korham, y muchas veces obligan a las personas, o sea, reposa sobre las personas obligadamente. Umefateo tame kama pituim ladurima, y esas son las formas. El ruach tumá necesita posar, no puede estar rondando, necesita estar en algún lugar. Y la forma de convencer a la gente de que le dejen su morada, de que puedan posar en ellos, es la parte de lo fácil, lo gratis, lo sencillo, y ahí ya él predomina, y después de predominar ya hace lo que quiera. Pero ¿cómo entra? ¿Cómo lo venden? El Ruach Tumá vende su producto gratis. Te conviene, es gratis, no cuesta, es fácil, no pasa nada, te va a ir excelente, vas a divertirte, sí, temporalmente puede ser, pero al final, ¿qué pasa? Al final de todo eso empieza... Ya que predominó adentro de la persona, ya quitarlo ya no es tan fácil. ¿Qué? El Ruach Tumá es parte, Yetzer Hara es parte del Ruach Tumá. Todo es un equipo. Van juntos. ¿Ok?
Bueno, igual dice, por ejemplo, lo que estabas mencionando antes, de que uno también hace mitzvot. Y hay veces ya se la hacen como rutina. Por eso dice, cuando ya agarraste la mitzvah y te esfuerzas en ella, no dejes de esforzarte. Busca la manera de esforzarte, porque si te dejas de esforzar, ya la estás tendiendo hacia el otro lado. Por eso todo el tiempo uno tiene que estar esforzándose y en otras palabras, no buscar lo fácil. No buscar lo que es gratis. Y es triste, de verdad es triste, porque cuando uno va con mitzvot regatea. Ajá, necesito una mezuzá. Sí, cuesta $100, una buena mezuzá cuesta $100. Ay, no tiene más barato. ¿Cómo va a tener más barato si el marco cuesta 10 veces más? ¿Ah? O sea, el marco con puerta cuesta 100 veces la mezuzá. Y está regateando cuando esto es de por vida. Y quiero un tefilín para el bar mitzvah. Está bien, cuesta esto. No, más barato. Abuel Chile, el cinturón del niño cuesta más. Sí, pero hay veces cuando no Y el cinturón lo uso. dinero, Pero no está bien porque sí invierten en otras cosas. no lo tienes. Sí lo invierten. O sea, no, Porque haz de cuenta, yo por ejemplo me ha pasado de que quiero comprar, haz de cuenta, para su cuerpo, o sea, bata y de verdad no lo tengo. entonces lo que uno puede, que no sea gratis, lo que uno puede. No, gratis no. Por eso lo que uno puede, lo importante, También el que no, 100% el esfuerzo. a nivel de Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando llegan y te dicen, no, es que voy a hacer el mitzvah de mi hijo en Cancún y quiero un tefilín de $200. O sea, ¿no entiendes? No es la idea. Entonces, por eso es importante invertir en las cosas de verdad. en Cancún no, en Israel. Bueno, como sea. Hay gente, por ejemplo, una mitzvah muy importante también. ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah muy importante que uno tiene de verdad y que es una de las principales mitzvot que uno tiene que hacer es enseñarle a sus hijos Torah. Enseñarles educación correcta. Entonces, quieres enseñarle, por ejemplo, bar mitzvah o un moreo o lo que sea, y se quejan de que es caro. Pero el tenis, la natación, la maestra de baile, la maestra de eso todo lo que sea adelante. ¿Por qué? Es Sitra Hará y es Sitra Dikdushá. La Sitra Dikdushá no quiere que pagues para que el niño no se vuelva bueno. Y te dice no regatea, la colegiatura está cara, y quéjate, y no pagues, y busca cómo puedes buscar un Talmud que sea gratis, y busca cómo puedes, ¿para qué? Para que no le entre la parte buena al niño, para que no le entre la parte de la Kedushá, que es lo que lo hace crecer, que es lo que lo hace al final ir en buen camino. Entonces la idea es no buscarlo gratis, no buscar lo fácil, sino simplemente esforzarse, buscar pagar en base a lo que uno puede, el esfuerzo que uno puede, para que así uno pueda con esa acción convertirlo en Kedushá y que no se vaya por la tumba. Como no te hagas pato. Sí, no te hagas pato, correcto. Así es, 100%. Así es, ¿está bien? Pero para iniciar, no tiene que ser gratis, porque si no, no le entra. ¿Quién? O sea, para iniciar en el judaísmo y la religión y todo, lo tienes que tomar como que no con tanto esfuerzo, porque recién, o sea, depende del carácter, pero recién una persona le empieza a costar trabajo y suelta la toalla. Tiene que encontrar como esa dulzura, ese cariño para querer esforzarse. Tiene que tener un esfuerzo, no puede no haber nada. ¿Cómo se entregó la Torah? ¿Cómo se entregó la Torah? ¿Dónde se entregó? Ajá. ¿Por qué en el Sinaí y no en el piso? O sea, para subirle tantito. Pero Algo. Yo veo cómo atraen a los niños y es a través de un viaje, a través de un... Pero el esfuerzo, pero tienes que venir. No te vas y después te vienes a estudiar. Primero vienes y después te vas. ¿Entendiste? Sí es verdad, el esfuerzo, pero los motivamos con esfuerzo. Sí es verdad, al final la recompensa es válida, sí, 100%. Y que no lo hagan por eso, puede ser que no lo hagan por el estudio, que lo hagan por el viaje, pero se están esforzando. Ya se están esforzando, ese esfuerzo les mete Kedushá, y al final se quedan conectados. Es una vuelta al Yetzer Hará, pero sí es correcto. ¿Ah? Antes que pagaban por estudiar. Sí. No hay esfuerzo. La gente pagaba. No. ¿Quién pagaba? Perdón. Sí. Hoy pagan para estudiar. Hoy pagan para estudiar, Eso te dijo, sí. pero es un esfuerzo estudiar. ¿Sí? Está bien, entonces eso es importante y hay que tenerlo en mente, tomar la manera correcta, y es lo que Hashem nos enseña con esta parte de la recolecta que se hizo para el Mishkan.
Para que de verdad nosotros podamos tener un Mishkan dentro, de que Hashem esté, nos necesitamos esforzar, necesitamos poner de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo para así construir nuestro propio Mishkan, donde Akadosh Baruj Hu esté. ¿Está bien? Eso es con respecto a esto. Ahora hay otra parte interesante que se parece a esto, ya que estamos hablando de esto, y que habla del Shulchan. ¿Ok? El Shulchan era uno de los utensilios que había dentro del Kodesh. En el Kodesh, que era la parte sagrada, habían tres secciones en el Mishkan. Estaba la sección de Ezrat Kohanim, que era donde estaban, y Ezrat Levim también, donde estaba el Mizbeach donde se hacían los korbanot, donde se les hacía shejitá, donde cantaban los Levim. Es el Hatzer, correcto. Y después estaba el Kodesh y el Kodesh HaKodashim. En el Kodesh estaba el Mizbeach HaKetoret, que era el chiquito donde se hacía el Ketoret, estaba la Menorá y estaba también el Shulchan. El Shulchan era la mesa. ¿Qué había en la mesa? Pan. Había pan. Habían jalot, habían 12 panes. Ahora, hay una mitzvah en la mesa que dice así: Vasita Shulchan Atzeshitim, te dice todas las medidas, y al final dice Benatata la Shulchan lechem panim lefanai tamid. Tiene que haber sobre el Shulchan, sobre esta mesa, tiene que haber pan todo el tiempo, tamid, todo el tiempo. No podía haber una vez de que esté vacía. Todo el tiempo la mesa tenía que tener pan. Los panes los cambiaban una vez cada semana. Y el pan se mantenía fresco de semana en semana. Los dejaban ahí, estaba caliente todo el tiempo. Tenían un sistema muy interesante que se ventilaba, de ventilación, muy interesante. Y se mantenía fresco. Cada semana lo sacaban y se lo daban a los kohanim para comer. Fresco total, ni rancio ni duro, interesante. Pero cuando metían el nuevo pan, era meter y sacar. No podía estar la mesa vacía. ¿Está bien? Entonces dice el Zohar, con respecto a esto. ¿Por qué se llama panim? Ajá. ¿Por qué panim? ¿Por qué se llama lechem panim? No sé. ¿Y entonces qué hacían con No, el dice pan Rashi. que sacaban? ¿Qué hacían con el pan que sacaban? Se lo dan a los kohanim para que se lo coman. Dice Rashi lechem panim sheyesh lo panim. Es que el pan era como una caja. Habían familias que lo sabían hacer, no todos lo sabían hacer, entonces era como una caja y era un arte hacerlo. Tenía dentro, tenía interior. Pnim es interior. Entonces tenía como un interior, un panim. No cara, no. Shayalo, dice Rashi, ¿no? Rashi dice, Sheyeshlo panim, fanim, que Moshe Pirashti, Umener Alechem, Ser Marajot Mefushay Beshe de Mor. Sí, tenía como una parte interna, así explica. Leí algo de la perashá que dice unas cortinas que se le ponían en las argollas tela y que esa tela se quedaba para siempre. Sí, ese es el Mishkan, eso es Mishkan. Mishkan significa unas lonas, eran unas lonas que se unían y iban encima. Eran las partes de encima del Mishkan, se llamaban Mishkan. El Mishkan, la traducción Mishkan eran esas telas, o era pieles, creo, que se ponían encima y que cubrían. Eso es lo que llama Menatata, ¿cómo se dice? Etamishkan a la Kerashim. Había que ponerlo sobre los Kerashim, el Mishkan era lo que cubría encima. Y por eso se quedaron después de los 40 años, cuando se fueron a... El Mishkan nunca se destruyó, es interesante. El Mishkan nunca se destruyó, y eso es una de las causas por las cuales, por eso Hashem lo hizo así. Porque Hashem lo hizo así, pidió que sea así. Pidió que sea que cada uno ponga su parte para que nunca se destruya y que sea de la parte de la Kedushá. En cambio, en el Bet HaMikdash fue diferente. No fue tan de Kedushá y por eso se pudo destruir. Así, el Mishkan nunca se destruyó. ¿Dónde está? Se enterró. Lo enterraron antes cuando lo pasaron a Mishkan Shiloh, cuando ya entraron a la tierra de Israel. Entonces ya quitaron cuando construyeron el Bet HaMikdash, lo enterraron. No, lo fueron llevar Hicieron Genizá. a Gidón, después ya que el Bet HaMikdash, ¿qué hicieron con él? Lo enterraron. Lo enterraron. No sabemos, no. No sabemos dónde. Está enterrado.
¿Está bien? No lo llevaron los... No, ese no lo tocaron. No. Entonces está en Israel. Está en Israel. ¿Dónde? No sé, enterrado. Está bien. Entonces, interesante, vemos aquí. O sea, no es donde estaba el Mishkan, ¿no? Ahí es el Mishkan, pero después el Bet HaMikdash lo enterraron. Cuando hicieron el Bet HaMikdash enterraron el Mishkan porque ya no se podía el Mishkan. Ya no había externo, ya tenía que ser nada más ahí. Bueno. Entonces explica el Zohar así, vamos a decirlo rápido, espero que lo pueda alcanzar. Dice, esta mitzvah de que todo el tiempo tiene que haber pan en el shulchan, entonces explica así, dice Rabbi Yesa, este shulchan, Omed Betoja Mishkan, estaba dentro del Mishkan, Uberajá Elioná Sharta Alab, era de donde salía la verajá a Am Israel. Verajá de la Parnasá, lo que referente a la Parnasá es eso, ¿ok? El shulchan era el utensilio que era la referencia de la Parnasá. Entonces de ahí salía la Parnasá y por eso es muy importante, Mimenu Yotze Mazon la Olam Kulo, de ahí salía Parnasá para todo el mundo, de Shulchan Ze Asur Liot Rek, era prohibido de que esté vacío, afilu rega ejad, ni un segundo podía estar vacío, todo el tiempo tenía que tener pan. Por eso cuando hacen el Birkat Hamazon siempre tiene que haber pan en la mesa. Muy bien, te adelantaste, pero ahí voy. Muy bien, ¿sí? El atzadich liot alav mazon, tiene que haber todo el tiempo comida, ¿pero por qué? Es verdad, sí, pero ¿por qué? Ahorita vamos a ver que es lo mismo que estamos viendo. Explica así, a verajá, nosotros queremos verajá. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu, mándanos verajá. Queremos verajá, por favor, queremos abundancia, bendición. En Metzuyal Makom Rek, no existe que recaiga en un lugar vacío. O sea, llegas con uno, oye, ¿me das por favor dinero? Que sí, pásame la cuenta, no tengo. Bueno, te quiero dar, pero ¿cómo te doy? Si no tienes cuenta, si no tienes recipiente, ¿me regalas de tu vino? Sí, trae tu recipiente, no tengo. Te quiero dar, no puedo darte. Es igual, la verajá, Kadosh Baruj Hu quiere mandarla, pero si no hay dónde recaiga, si no hay dónde recibirla, entonces no hay dónde, se queda ahí. Entonces por eso es muy importante que haya donde recaiga la verajá. En este caso eran los panes que habían en el shulchan. Había shulchan, la verajá recaía sobre el shulchan. Le fija, por eso, tamid tzarich liot alav lechem, shetiye tamid verajá elioná metzuyabo. Por eso en el shulchan tiene que tener todo el tiempo pan para que la verajá que Hashem manda recaiga sobre ese pan. Mitoch shulchan ze yotzim berajot, de dentro de esa mesa que era la del Mishkan, salían bendiciones, mezonot, parnasá, a todas las demás mesas del mundo. Las mesas ya de comer, ¿ok? De la mesa del Mishkan salía verajá a todas las mesas del mundo. Shetiye tamid verajá elioná metzuyabo, ¿ok? Y todas las mesas mitbarejim biglalot tienen bendición por esta mesa del Mishkan. Kach tzarich liot shulchan shel kol adam. Así tiene que ser la mesa de todas las personas. Besha'ah shehu mevarech la Kadosh Baruj Hu, en el momento que bendicen a Kadosh Baruj Hu, que dicen la verajá jaroná, que dicen Birkat Hamazon, lo que se dice, tiene que haber pan. ¿Para qué? Que deshe tishra la verajá milemala velo yerrek, porque no existe verajá en algo vacío. También con Brajá, no tiene que haber pan. ¿Sí? ¿Qué es verajá jaroná? No se comió pan. No. O a la mejía. A la mejía o Birkat, cuando dices por el pan, que es a la mejía o Birkat Hamazon, es importante que haya algo. Porque ¿qué estás bendiciendo? Estás bendiciendo de que haya verajá. Y esa verajá, si quieres que recaiga, tiene que recaer sobre algo. Y si no hay nada, no en el postre. Tiene que recaer en el pan. El pan es la verajá porque es la referencia al pan que había en el Mishkan. ¿Entendieron o no? Es la relación. ¿Sí? Por eso es importante que haya pan. Una preguntita. Porque muchas veces ha pasado que, por ejemplo, mi esposo cuando es el Hamazon, dice es que tengo que tener pan en la mesa. Y hay veces que tiene así como ¿Está bien? una migajita Sí. de pan. Dice, bueno, con eso. ¿Sí? Sí, con eso. Claro, pero porque debe haber un lo pedazo de decimos, pan más. no, lo decimos claramente en Birkat Hamazon, Mashahalnu y el soba. Lo que comimos que sea para satisfacción, que caiga bien. Un Masheotarnu, ¿qué es Masheotarnu? Lo que sobró,
La bendición. y el Ibrahá. Pero a veces ese pedacito ya lo tira, ¿no? No importa, ya recayó verajá. La verajá tiene que bajar, tiene que estar en algún lado. No nota como que ya tiraste la verajá. No, no se tira la verajá, no. Pero ese desayuno comienza, ¿no? Cuando digas verajá jaroná, cuando digas verajá jaroná en tu mesa, Que haya. tiene que haber algo donde recaiga la verajá. Birkat Hamazon es la más grande. Pero ¿cuál otra verajá? La de... Verajá jaroná, la mejía. Si Sí. se llevó por error, es verdad que no se puede empezar. Sí. Sí. No, no traer uno nuevo. No, no hay que traer uno nuevo. ¿Qué llevas? Es que se lo llevó la muchacha. Ese sí, ese sí. Traer nuevo creo que no. Pero el que ya estaba sí se puede regresar, pero traer uno nuevo para decir verajá sobre uno que no estuvo en la mesa, ahí no. Porque en eso no es. Se acabó. ¿Ah? Se acabó, te acabaste todo. Están las migajas. Hay que traer más, hay que traer más. Eso, hay que traer más, no cuando dicen Birkat Hamazon, antes. Pero yo leí que... ¿Entendiste? Cuando está la ciudad, si ya se acabó, trae más. También un pedacito, sí. Sí. Que no reposen uno completo. No nuevo. Algo en la mesa. Nuevo no, pero si ya estaba así. No hay que traer uno nuevo porque ese no estuvo en la mesa, no tuvo verajá. Ya recogieron. Alguien que no come pan, por tema menos de carpa. Si alguien dejó un pedacito de otro que sí come, ya. Entonces no va a decir Birkat Hamazon si no come pan. No, ni a la mejía, pero digamos que ya recayó la verajá ahí. Si dice su verajá jaroná igual, No puede decir verajá joroná. no come pan. Por en Nefashot no sé si se considera esta verajá. No estoy seguro. Pero no importa, que siempre haya. Que haya verajá, que haya pan, es lo que nos dice aquí. ¿Qué? Más shebarata la hayot, no sé. La hayot es para revivir, ¿no? No, eso es otra cosa. Ese es el Tanita Rabad. Sí, no, es otra cosa. Entonces, כך צריך להיות שולחן של אדם לפניו בשעה שהוא מברך לקדוש ברוך הוא, כדי שתשרה לה ברכה מלמעלה ולא יהיה ריק. שהרי, porque las verajot no recaen en un lugar vacío, como dice el pasuk. Pasó con un profeta que vio a una señora viuda que no tenía un hijo y no tenía de qué mantenerse, ¿no? La Shunamit. ¿Y qué hizo el profeta? ¿Qué le dijo? Fue con Eliyahu Anabí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Eliyahu Anabí? ¿Para qué recipientes, Abuelchi? Si le quieres mandar verajá, dale verajá, como sea. Porque no existe que recaiga la verajá si no hay dónde. Entonces le dijo, trae todos los recipientes que puedas y te echo aceite. ¿Quieres verajá? Tienes que tener recipiente. Por eso es importante que haya el recipiente. El recipiente es que haya algo en la mesa. Aparte de eso, otra cosa que estamos hablando. Si hay recipiente que no cae en la que usan para una, Si no dicen verajá, no. Un recipiente, sí. si no cae allí la que usan. ¿Por qué no cae de Kedushá? Normalmente tiene que caer, pero ahorita a ver si esto es lo que se refiere a usted. Sigue diciendo, ya que estamos hablando del Shulchan, importante hablar de esto y me quiero incluir. De verdad que me incluyo a mí en este tema, es para reforzarnos todos juntos, que es bueno hacerlo y que es beneficioso. ¿Qué es? Shulchan Shelon Embru Alav Dibre Torah. Muchas veces estamos en la mesa de Shabbat, se habla precioso, estamos platicando padre, sin la Shonará, anécdotas, cosas bonitas, cosas interesantes de lo que sea, pero se nos olvida decir Dibre Torah. Si decimos Amotzi, si puede ser que cantamos, si decimos Birkat Hamazon, pero Dibre Torah no decimos. Entonces, la Torah habla muy fuerte, el Naví habla muy fuerte de una mesa que nada más se come y no se dice Dibre Torah. De Asur levareja la Shulchan Ahu. Una mesa que no se dice Dibre Torah es prohibido decir Berajai. ¿Por qué? Lefish yesh Shulchan ve Shulchan. Hay dos tipos de mesas. Shulchan Sheu Aruch Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Hay mesas que están preparadas y servidas ante HaKadosh Baruch Hu. Veyesh Shulchan Veu Omed Tamid Esaya Alav Dibre Torah. Es una mesa donde dicen Dibre Torah. Es una mesa que se ve que está preparada para Hashem. Velichlol Botiot She Dibre Torah Veu Melaket Otam Etzlo Vekulel Kulam Betocho Ubau Lidesh Lemud Vesameach Veshul Chaval Shulchan Ze Neemar. Sobre esa mesa que se dice Dibre Torah, Ze HaShulchan Asher Lifnei Hashem.
Nosotros decimos, esta es la mesa de Hashem. ¿Por qué? Porque se cumplió con todo. Verajot, está el pan, se dijo Divrei Torah, todo bonito. Pero, Yesh Shulchan Acher, Shen Lo Chelek BaTorah, hay otra mesa que no tiene parte en la Torah, porque no se menciona nada de Torah. Ven Lo Chelek B'Kedushat HaTorah, y no tiene parte en la Kedushá de la Torah. Veoto Shulchan Karui Kitzua, esa Shulchan se llama, no lo quiero traducir, Vezeu Pirush Bli Makom Shen Lo Chelek Klal Betzad HaKedushá. Esa mesa no tiene nada en el lado Kadosh. En el lado sagrado no tiene nada. Entonces otra vez volvemos a lo mismo, de que uno hace una acción y en vez de que se vaya a la parte buena, se está yendo a la parte... ¿Cuál es la diferencia nada más? ¿Ah? La verajá no es... La verajá no es Divrei Torah, no. Tiene que decirse Divrei Torah, con eso se santifica. Entonces, ¿ah? Cuando se dice más que nada Amotzi, cuando es Shulchan de Amotzi. A la Mejía no tanto. Por eso, esa frase es Divrei Torah y en verdad los Jajamim lo establecieron por eso, pero uno no se tiene que conformar con eso. Es verdad, cuando se dice Mai Maharonim Jová es una alajá, Mai Maharonim Jová es una alajá, y se acostumbra a decir para que no vaya a estar la mesa sin ningún tipo de Torah, pero no es lo ideal. Tienen que tratar de decir 1 minuto, 2 minutos, algo bonito de lo que sea y quien sea. De lo que sea, cantar también. Pero es más importante la derashá que el canto. Es más importante que haya Torah que algo de cántico, para que se convierta esa mesa en una mesa de Kedushá y que no se quede en la parte de la tumba. Y con eso es seguro de que en esa mesa puede recaer verajá. Quiere decir que uno puede hacer todo lo correcto. Puede hacer la mesa kasher al 100%, tiene el pan, llega Birkat Hamazon y hay pan, dice Birkat Hamazon con pan y no cae verajá. ¿Por qué? Porque no es una mesa sagrada. Porque le faltó una cosita que era 2 palabras de Divrei Torah. Un mensaje de medio minuto de Divrei Torah. ¿Para qué? Para que esa mesa se convierta de que es parte de Dios, que está frente a Hashem, que es parte de la Kedusha. Entonces yo creo que ese es un punto que tenemos que tener en mente y que tenemos que tener. A los niños les gusta mucho cuando los escuchan. Entonces hay que callarnos un poquito, perdón por callarlos 1 minuto y medio o lo que sea de la mesa, prestarles atención, escuchar la derashá de los niños o el mensaje que quieren traer, que eso ya tiene mucho en el Shamaim, y ya después pueden seguir platicando cosas que no sean la shonará ni nada de eso. Que Hashem nos ayude siempre que haya verajá. En todas nuestras mesas, que Besat Hashem llegue la verajá del Shulchan, del Mishkan, que nos recaiga sobre nosotros, y todas las mitzvot que hagamos que sean con esfuerzo y con bendición, para que siempre podamos estar en el lado de la Kedushá, en el lado de la buena vibra, de la pureza. Amén ve amén.